Bueno, el OJS. Yo por ahí no voy a profundizar la cuestión de dónde nace ni nada de eso, pero sí decirles que es un software de gestión que nace en Canadá, ¿sí? Y que está pensado más que nada para que todas las producciones científicas sigan ese circuito editorial, ¿sí? Se instala y se controla de manera local y cada comité editorial o cada revista configura los requisitos, por ejemplo, la sección, el proceso de revisión, asignan los roles, eh, incorpora, digamos, los evaluadores, realiza todos los contenidos en línea, o sea, yo si tengo OJS no es tan complejo, esto obviamente que merece otra capacitación, trabajar con OJS no es complejo, pero es un sistema de gestión que permite admitir ciertos roles, y ahora vamos a ver un pequeño esquemita después de cuál es el circuito editorial, y todas las bases de datos regionales e internacionales, o la mayoría de ellas, interoperan a través del protocolo OAI-PMH, cosechando, ¿sí?, los artículos que están, digamos, indexados, o que están cargadas en las revistas, ¿sí? Eso también es una cuestión muy técnica, muy informática, pero que están, digamos, que son interoperables. Los JS como sistema de gestión es interoperable con las bases de datos que indexan, ¿sí? Después, por ejemplo, bueno, constantemente desde el sistema se puede enviar desde ahí los correos electrónicos al autor, y también seguir ese circuito a los demás, digamos, integrantes, que son, por ejemplo, los revisores, los traductores, y hacer la respectiva devolución al autor en el caso de que tenga que corregir ciertos detalles, ¿sí? Todo se hace en línea, esto no hay, no se hace por fuera, obviamente que hay ciertas comunicaciones que sí, más informales, pero todo es por dentro del sistema, ¿sí? Y como les dije, que desde un mismo portal se puede editar varias revistas, como en el caso de ediciones Fix, ¿sí?, que tiene varios títulos. Entonces, participar en OJS, esta gráfica lo tomé de un colega, que es director de la carrera de bibliotecología de la Universidad Nacional de Mar del Plata, quien, digamos, es un especialista en OJS, y con quien tuve la posibilidad de hacer una capacitación como becaria. Participar en OJS nos da ciertos beneficios, como por ejemplo, responsables editoriales, ¿sí? ¿Quién es el responsable editorial? El que gestiona la base de datos de miembros del equipo editorial. Permite también la permanencia porque asegura el acceso a todos los números y arma un archivo en general. O sea, el OJS lo que hace es ordenar número 1, número 2, número 3. O sea, por lo general, una revista, para que sea, digamos, indexada, también eso debemos tener en cuenta, una revista científica, tiene que ser de publicación semestral. La periodicidad tiene que ser semestral, ¿sí? Y el contenido, en este caso, sí, el contenido tiene que ser solamente o netamente científico, ¿sí? ¿A qué se refiere esto? De que acá intervienen los pares, ¿sí? Los pares son personas, son expertos en una disciplina en particular, ¿sí? A quienes la editorial los convoca, pueden ser nacionales o externos, por lo general, pueden ser nacionales o que residan en otros países, ¿sí? Pero ellos están por fuera del staff editorial, ¿sí? Facilita el cumplimiento de la frecuencia de la publicación, ¿sí? Después las características de la gestión y política editorial.
Se publica de forma clara toda la información vinculada a la gestión, ayuda a que cada rol cumpla su función y comparte toda la información con los índices de evaluación. O sea que todo lo que se hace dentro de OJS, de todo este circuito editorial, eso también se comparte con los índices de evaluación. Por lo general, los criterios son casi similares, ¿sí? Permite la visibilidad del contenido, y acá está lo que le decía, que interopera con los buscadores, las indicaciones de contenido y los repositorios. O sea que una publicación que se hace en OJS, en una revista de impacto, también puede ser cosechado por buscadores como por ejemplo o repositorios, ¿sí? Preserva el contenido porque tiene que ver con esto con ese indicador persistente, ¿sí? O el handle, ¿sí? También, eso también es muy técnico. Ahora después vamos a conversar sobre eso y le vamos a pedir un poquito la ayuda a los informáticos para que nos complementen y nos expliquen esto, ¿sí? Pero tiene que ver más que nada con esta preservación del documento, porque ese indicador persistente hace a que le da como sentido de pertenencia a la revista. Después, la propiedad intelectual, el módulo, digamos, de política de las publicaciones en investigación, están ligadas a las licencias Creative Commons, que es una licencia que permite, creo que ustedes eso lo vieron en el módulo 1, y bueno, y eso es algo que tenemos que ya, digamos, tener incorporado nosotros como investigadores que deseamos publicar en acceso abierto, conocer los tipos de licenciamiento, como en este caso es el Creative Commons, ¿sí? o la licencia Creative Commons, que permite que nuestras publicaciones estén en la web, ¿sí? Y que pueda ser compartido, que pueda ser citado. Después las características de presentación, porque organiza toda la información navegable y es estético, ¿sí? Tiene toda una organización, es bastante amigable el entorno a visualización, y las características de revistas en línea es de forma automática, cumple informativamente con las directrices para las revistas en línea, ¿sí? O sea que todas las revistas que adoptan OJS tienen la misma característica, y eso hace a que sean interoperables, ¿sí? Y el aprovechamiento de la tecnología. Tiene un módulo de plugin para incorporar fácilmente distintos servicios para los usuarios. O sea, eso también, eso es bastante técnico, pero lo que quiere decir acá es que los plugins son como pequeños scripts o pequeñas aplicaciones que se incorporan al OJS, ¿sí? Últimamente ya salió una nueva versión que algunas revistas están incorporando, ¿sí? Bueno, en cuanto a la gestión editorial, ¿cuáles son los roles? Acá yo lo que quiero dejar en claro es que una sola persona puede cumplir distintos roles, ¿sí? Pero, por lo general, tenemos el administrador del sistema, tenemos el gestor de revista, el editor de sección, revisor, corrector, autor, lector, ¿sí? O sea que el lector es el último y el autor es quien, digamos, inicia la publicación y es el que va, digamos, permitir que todo este circuito, ¿sí? Se realice. Bueno, acá en OJS quiero dejar en claro, esta imagen está tomada de una capacitación que proporcionó el CAICIT en el 2015. El ciclo editorial en 4 etapas, ¿sí? Primero es el envío de los artículos, ¿sí? Y en OJS se llama en cola de envío, ¿sí? Una vez que después se realiza, o sea, para que se realice la revisión de los artículos, y como les dije anterior, o sea, fíjense que uno es el administrador del sistema y el otro es el editor. El editor
sería el encargado de envío, y este es el que reenvía a los evaluadores. Y acá puede haber varias personas, ¿sí?, que cumplen el rol de revisar, por ejemplo, la escritura, las cuestiones epistemológicas, las cuestiones de las citas, ¿sí? Y después, el otro paso es ya la aprobación de los trabajos en la edición, ¿sí? Los trabajos aprobados son enviados a revisión y corrección, y luego a maquetación y diagramación. Eso ya sería como el último paso, una vez que acá es donde sería la cocina, ¿sí? En las revisiones donde se hace todo estos pasos acá en este esquema, ¿sí? En este flujo de trabajo dentro de OJS. Y después la publicación, que ya sería el último paso, que llegaría al lector que está acá abajo, ¿sí? Entonces, sin profundizar mucho, solamente vamos a mirar acá, ¿sí? Acá está categorizado en tres columnas, ¿sí? Lo que está amarillo tiene que ver con el autor es el que envía, después hace el seguimiento y revisa el envío, ¿sí? Y vuelve a enviarlo nuevamente. El gestor de revista está acá en verde, ¿sí? En esta sección de publicación. El editor es el que asigna el envío a un editor de sección, ¿sí? El editor de sección puede ser es el que revisa, el que corrige, ¿sí? El que ve todas las cuestiones de los estilos, ¿sí? Y después, este color gris clarito tiene que ver con el editor de sección, ¿sí? Acá hace la recepción del envío, la gestión de la evaluación, acepta o rechaza, es el que le da lo que, digamos. También es el que se comunica con los evaluadores, ¿sí? Y acá está esta cuestión, digamos, fundamental que tiene que ver donde intervienen los pares, ¿sí? Que sería este segundo punto. Después tenemos, bueno, acá están en color violeta el evaluador, el corrector, ¿sí? El que hace la corrección, diagrama en formatos electrónicos y hace la lectura de prueba. O sea, acá esto sería más la parte de maquetación, de diagramación y demás. Y bueno, acá volvemos de nuevo al editor, ¿sí? Que sería el punto 4, crea los fascículos, selecciona, ¿sí? ¿Sí? Es toda esa parte, digamos, ya de diagramación, preparándolo o maquetándolo, ¿sí? Para que sea publicado, ¿sí? Acá se realiza un registro del proceso, obviamente que eso todo dentro del sistema, ¿sí? Y después la lectura y socialización a la comunidad científica a través de la web, ¿sí? Bueno, ese más o menos sería el circuito. Bueno, ahora, una vez que nosotros reunimos todos los requisitos y entendemos que existe un sistema que es interoperable y es indispensable para que nosotros podamos ser reconocidos bueno, por la comunidad o la sociedad en general, en esto que llamamos, por ejemplo, la democratización del conocimiento, donde nosotros podemos transmitir lo que sabemos y las producciones científicas que tenemos, ¿sí? Entonces, en cuanto a la indexación, ¿sí? ¿Qué quiere decir indexación? Indexación implica que yo formo parte, o el título de la revista es parte integrante, ¿sí? De un sistema que me permite publicar mis artículos, ¿sí? Y que esto pueda ser descargado a través de la web y por los distintos buscadores como les mencioné anteriormente. ¿Cuáles son las etapas? ¿Sí? Las etapas de la indización o indexación, este pequeño esquema está tomado tanto las etapas como las ventajas de Carolina de Bolder. Ella es bibliotecaria, colega de la UBA, del Instituto Gino Germani, que también trabaja toda esta línea del acceso abierto, y ahora trabaja también en esto de las publicaciones o edición de revistas científicas, y integra Redalic y también Amelica, ¿sí? Entonces ella es una de las referentes en este tema.
tema, ¿sí? Bueno, las etapas. Cumplir con los indicadores de calidad requeridos, ¿sí? Los indicadores de calidad tienen que ver con todo esto de que, bueno, nosotros tenemos que tener OJS, ¿sí? O un sistema que sea interoperable, la publicación original, ¿sí? Y todos esos requisitos que ahora vamos a ver que tienen que ver con la postulación de las revistas. También tenemos que buscar los índices adecuados y contactarnos con ellos, ¿sí? O sea, el contacto sí o sí lo tenemos que hacer. Y el otro punto es postular la revista. O sea, postular es un término que tiene que ver con que nosotros tenemos que completar un formulario simple y sencillo y eso después presentarlo a los responsables de la indexación y esperar, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un cierto porcentaje que debemos reunir, que después vamos a ver en Latindex, un ejemplo, ¿sí? Algunos por ahí requieren que nosotros cumplimentemos el 80% de los requisitos, ¿sí? Como mínimo. Las ventajas, ¿sí? El hecho de estar indexado nos da muchos beneficios. Visibilidad nacional, regional, mundial, ¿sí? Facilita el acceso a la revista desde diversos sitios, como les venía mencionando anteriormente, les da trayectoria, identidad, autoridad, prestigio a los investigadores, ¿sí? Estimula la localización de los pares en otras partes del mundo, o sea, el que es par evaluador de una revista es reconocido también porque tiene cierto perfil y otras revistas también los pueden convocar. Se logra un mayor intercambio y con ello un mayor desarrollo del campo científico nacional. Obviamente que si mi revista está indexada, nosotros vamos a estar reconocidos y sabemos dónde publicar. A veces la pregunta entre los investigadores o entre colegas que están dedicados a la investigación, no saben dónde publicar, ¿sí? O nosotros queremos aparecer en Google cuando nos buscan y que nuestro nombre salga y que nuestra publicación salga, pero no por una cuestión de etiqueta, sino por obviamente hablando en sentido de que mi producción científica, porque muchas veces, o sea, ¿qué pasa con nosotros los investigadores? Nos pasamos muchas horas escribiendo, produciendo, y no socializamos ese conocimiento. Bueno, eso tenemos que hacer a partir de ahora, conociendo todos estos. O sea, los portales e índices son estos, ¿sí? Cielo, Núcleo Básico, Clase, Clase, por ejemplo, realiza citas latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humanidades, después Dialnet, que es de la Universidad de La Rioja, BIBLAT, el catálogo de Latindex, LatinRed, que es una red latinoamericana en ciencias sociales, de Flaxo. Ahí también tenemos colegas trabajando como María Cesolia Corda, ¿sí? Esto es a nivel latinoamericano. Después Rediff, que la revista, la Rivada está, digamos, indexada acá. Scopus, NIAR, ¿sí? Y ERIC Plus. ERIC es europeo. Entonces, a partir de ahora, Latindex, por ejemplo, contactarnos con Latindex una vez que tenemos la revista es fundamental porque nosotros tenemos que formar parte. Ahora vamos a entrar después a ver, ¿sí? Latindex existe ya hace muchos años, desde el año 95. Primero registraba e indexaba todas las revistas impresas y ahora, a partir, digamos, del 2017 con el catálogo, ¿sí? El catálogo, por ejemplo, califica únicamente las revistas en línea, ¿sí? Latindex depende o se crea en el contexto de la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿sí? Está en México y también trabaja en red con el Centro de Ciencias Humanas y Sociales del Consejo de Investigaciones Científicas, el CSIC, ¿sí? En España. El sistema de calidad pasa por el formato, ¿sí? Por el formato, o sea, este formato va a responder a ciertos requisitos, ¿sí? Para garantizar la calidad de los contenidos, ¿sí?
Las revistas que indexa o que incorpora, digamos, a este catálogo son solamente científicos, es de carácter científico, técnico y profesional, pero de divulgación científica y cultural. O sea, es un campo muy específico, ¿sí? De la investigación, ¿sí? Donde las revistas deben reunir ciertos requerimientos que ahora vamos a ver, ¿sí? Toda esta información que está acá es más que nada referencial. Yo voy a seguir avanzando, acá mostrarles, por ejemplo, los requerimientos o los requisitos mínimos, ¿sí? Para que mi revista sea aceptada en Latindex, ¿sí? Y acá está lo que yo les decía anteriormente, el 80% nos pide Latindex de requisitos mínimos para que mi revista sea aceptada. O sea, que mi revista, que yo creo, que considero que es científica, bueno, tiene 7 características básicas que son obligatorias y 23 de las demás características. O sea, en total son 30. Yo tengo que reunir de ellas el 70%, ¿sí? Entonces, de las básicas, no, o sea, las básicas son todas obligatorias, ¿sí? Acá, los responsables editoriales, la generación continua de los contenidos, acá, por ejemplo, la publicación no tiene que ser interrumpida, por ejemplo. En el material didáctico nosotros ahí les explicamos bien esta cuestión de que la periodicidad tiene que ser continua. ¿Por qué? Porque como mínimo tiene que ser semestral y tener, o sea, tener 2 publicaciones en el año, si no dejamos de participar, ¿sí? O nuestra revista, digamos que cae de la adhesión. La identificación de la autoría, la entidad editora de la revista, las instrucciones para publicar, ahí están, digamos, todas las cuestiones de las políticas de autor, para publicar los autores, el staff editorial, todas estas cuestiones normativas de responder al acceso abierto, a las condiciones, digamos, de cuestiones editoriales en acceso abierto, el sistema de arbitraje, ¿sí? Esto es fundamental, ¿por qué? Porque los expertos que integran el comité, digamos, de arbitraje, tienen que también reunir ciertos requisitos, ¿sí? Porque no son cualquiera, y nuestra revista tiene que tener ISN. Obviamente que, como yo les dije anteriormente, todo lo previo tiene que ver con tener ya una revista consolidada, ¿sí? Porque el Latindex no aprueba, es así. O sea, hay conozco muchas revistas que cayeron en el intento porque no aceptan, ¿sí? Bueno, con respecto a la presentación, navegación y funcionalidad en el acceso a contenidos, el acceso histórico al contenido, mención de la periodicidad, acá está que si es semestral, o sea, una revista anual no entraría, membrete bibliográfico al inicio del artículo, ¿sí? Tiene que tener un membrete, la publicación, no sé si miramos después un artículo, tiene su membrete, ¿sí? Con los datos de afiliación institucional y demás, ¿sí? Después la afiliación de las personas autoras, las fechas de recepción y aceptación de los originales, ¿sí? Acá la afiliación institucional es fundamental. Nosotros cuando producimos y escribimos algún artículo, así sea para una ponencia o algún seminario, bueno, nos piden a qué institución pertenecemos. Bueno, acá en los artículos también debemos constatar si pertenecemos a alguna facultad o a alguna institución, ¿sí? O el que escribe. Después las características de gestión y política editorial, ¿sí? La definición de la revista, los documentos de autoría externa, apertura editorial, servicios de información, el cumplimiento de periodicidad, las políticas de acceso abierto y reuso, código de ética, detección del plagio, ¿sí? Estos puntos son fundamentales porque tienen que ver con toda esta cuestión de derecho a autor y demás, y políticas que hay que ajustarse, pero debemos adoptar porque si no es como que estaríamos fuera, digamos, de todo este requerimiento. O sea, es muy riguroso,
sostener una revista y sobre todo también formar parte de una base de datos indexada. Bueno, con respecto al contenido, como les dije, tiene que ser original, las referencias bibliográficas tienen que ajustarse a una norma, puede ser norma APA, Vancouver, Chicago, ¿sí? Alguna ISO también. Exigencia de la originalidad. Acá la originalidad es lo fundamental, el resumen en 2 idiomas, ¿sí? Algunos piden 3, las palabras clave que no excedan de más de 5, ¿sí? Y la cantidad de artículos publicados por año. Bueno, después, las características de la revista en línea, ¿sí? El uso de los protocolos, acá como les decía, o sea, sí o sí hay ciertos protocolos, como el PMI, o IPMH, perdón, OJS, ¿sí? Después el DOI, los indicadores persistentes, ¿sí? Formatos de edición, el servicio de valor agregado, que tiene que ver también con los recursos de sindicación y demás. Bueno, los buscadores, en qué buscador, digamos, con qué buscador yo interopero. Bueno, acá les dije, identificadores uniforme de recursos, uso de estadística que me permite a mí medir el impacto de mis producciones, o por ejemplo, el uso o la cantidad de descarga que realizan los artículos, y la política de preservación digital. O sea, todo eso es mínimo, que son los mínimos requisitos que nos piden Latindex, ¿sí? Para las revistas. Después, perdón, es Latindex. El siguiente es Latinref, que acá es, acá solamente yo les voy a mostrar de manera gráfica, ¿sí? Nosotros por la UNAM tenemos la revista Visión de Futuro, que está indexada en Latindex. Esta es específica de las ciencias sociales y humanas, ¿sí? Y ellos solamente cosechan las revistas que reúnen ciertos requisitos. Este es el formulario de postulación, y después tenemos Cielo Argentina, y con Cielo Argentina lo que quiero destacar por ahí es que todavía no hay una normativa acabada, ¿sí? y consolidada, que está en proceso, y se llama criterios, política y procedimiento para admisión, la admisión y permanencia de revistas científicas en la colección. O sea, es una versión preliminar que todavía está, digamos, pendiente de terminar. Solamente yo les hice una captura. Acá se puede acceder al documento, pero no es un documento final, ¿sí? Y acá también, o sea, para integrar Cielo Argentina es muy riguroso. Debemos, los artículos tienen que pasar por ciertos requisitos, por ejemplo, acá en el punto 5.2.4, acá el tiempo de existencia para la admisión, la puntualidad, ¿sí? La afiliación, contar con un DOI, ¿sí? Los textos completos, la indexación en la base de datos DOA también, ¿sí? Es muy riguroso. Pero lo que quiero destacar acá es que las publicaciones que conforman Cielo tienen una cobertura de todas las áreas del conocimiento, no es específico de una disciplina, sino que abarca todas las disciplinas, ¿sí? Y a su vez, por ejemplo, tiene que estar previamente como admitida por el núcleo básico de revistas del CONICET, que ahora vamos a ver también qué es núcleo básico. Acá lo que hago es mostrar del otro lado a Redalic, ¿sí? Y en el sitio de Redalic tenemos por un lado el índice de revistas consolidadas. Bueno, acá, por ejemplo, los criterios de evaluación, el proceso de postulación, y después, por otro lado, como yo les mencionaba anteriormente, Redalic es la red latinoamericana, ¿sí? Que está asociada con Amelica, donde también ambas, ¿sí?
trabajan en toda esta línea del acceso abierto, ¿sí? Por ejemplo, el proceso de postulación tiene que, consiste en que rellenar también un formulario, acá está el enlace, solicitud de ingreso a Redalic, este es el formulario de evaluación, y después reunir ciertos requerimientos técnicos de la revista en cuanto a la resolución, el formato de presentación, ¿sí? La revista tiene que estar en Word, ¿sí? Y después lo que hace Redalic es categorizar en los criterios básicos y avanzados, ¿sí? Entonces, los básicos son los datos generales de la obra, ¿sí? Y después los avanzados tiene que, responde a que primero debe reunir todo lo básico para después complementar, digamos, lo avanzado. Entonces, y hay una tercera instancia donde debe cumplir todo lo anterior, ¿sí? O sea, en realidad en su conjunto tiene que cumplir todos los requisitos, ¿sí? Acá, por ejemplo, hay una captura de Redalic, ¿sí? Redalic tiene una base de datos que interopera a nivel, digamos, de América Latina, el Caribe, en España y Portugal, ¿sí? Y acá, si nosotros buscamos por institución, nos aparece el logo. Entonces, ¿qué hace? ¿Cuáles son los beneficios de Redalic? Independientemente de todos estos requisitos que no vamos a profundizar porque es muy extenso, pero ya anticipándonos a lo que nos, digamos, nos sugiere para evaluar el Latindex, también con Redalic existe ciertos requisitos. Lo beneficioso, por ejemplo, de Redalic es que nosotros, como investigadores, podemos ser parte integrante y tener nuestro perfil. Después lo que hace Redalic es, por ejemplo, interoperar con nuestro perfil en ORCID, ¿sí? Lo bueno de Redalic es que si nosotros publicamos o nuestro artículo está indexado en Redalic, nosotros con nuestro usuario en ORCID también podemos, o sea, se puede articular e interoperar. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de la indización en Redalic? Generación de indicadores bibliométricos de producción, colaboración y uso. Estos indicadores son muy específicos, ¿sí? El de producción es una línea, el de colaboración tiene que ver, digamos, con las autorías y coautorías, ¿sí? Y el uso tiene que ver con otro tipo de indicadores. O sea, cada uno de ellos son indicadores distintos, ¿sí? El uso tiene que ver con las consultas, citas y demás, ¿sí? Después el canal de recursos de sindicación propio, ¿sí? La indización de los contenidos de los principales buscadores, ¿sí? Google, Google Scholar, Yahoo, ¿sí? Y dentro de Redalic también cuenta con un buscador propio. Después tiene sus metadatos, o sea, toda su estructura de carga, interopera con el protocolo o IPMH y también permite la inclusión a los repositorios, ¿sí? Bueno, esta es la tecnología que utiliza. El texto completo con herramientas para ser leídos, citados, descargados y compartidos, ¿sí? O sea que todos los artículos que forman parte de Redalic tiene todos estos beneficios en cuanto al impacto, ¿sí? Y también a todas las cuestiones internas, ¿sí? Y los requisitos básicos. Bueno, acá esta figura está tomada de una publicación realizada el año pasado. Acá podemos ver que por la Universidad Nacional de Misiones tenemos dos revistas, la revista ABA, ¿sí? Con los datos de ISSN, EISSN, que es electrónico, la revista está en XML y HATS, ¿sí? Después la revista científica Visión de Futuro, que es de la Facultad de Ciencias Económicas, ¿sí? También acá con todos los datos. O sea, esto para que esto esté visible, previo a ello, estas dos revistas
tuvieron que haber pasado por todo este proceso de postulación y admisión, ¿sí? Para que hoy puedan estar. Bueno, acá por ejemplo, si entramos a la revista ABA en particular, vemos esta membresía, ¿sí? La membresía es fundamental, ¿sí? Utiliza a su vez o interopera con otros indicadores como Latindex, ¿sí? Cielo, DOAR, CONICET, CAICIT, que es el núcleo básico, Dialnet, que es de, acá, clasificación integrada de revistas científicas, grupo C, eso es una categoría dentro de Dialnet, de la Unirrioja, después Qualicaps, ¿sí? Y el índice Publindex, bibliográfico C. O sea, son todas categorías de indización a su vez. O sea, la indización es una cuestión general, pero dentro de ellos hay ciertas cuestiones muy específicas, ¿sí? Que a su vez hay que reunir ciertos requerimientos, ¿sí? Bueno, el otro indicador es el directorio. Este es un directorio en realidad, el DOA, ¿sí? Es un directorio de acceso abierto. Acá estamos hablando de toda la línea de acceso abierto que tiene sede en el Reino Unido, ¿sí? Nosotros acá en América Latina lo tenemos en Latindex, ¿sí? Redalic, Amelica, y después está en Reino Unido, en el Reino Unido tenemos a DOA. El control de calidad es adecuado y no se limitará a las lenguas particulares o áreas temáticas, ¿sí? O sea, ¿cuál es el propósito? Incrementar el impacto y la producción, el impacto y visibilidad de las producciones científicas, ¿sí? Utiliza metadatos OAI, Dublin Core, con el mismo protocolo, ¿sí? Esto por ahí, sin particularizar mucho, pero la mayoría de los indicadores y directorios utilizan estos protocolos, ¿sí? El licenciamiento Creative Commons también, de combatir igual, sin fines comerciales, ¿sí? Y estas son las asociaciones y colaboraciones que tiene, ¿sí? Con Redalic, ¿sí? Cielo, ¿sí? Pensar, comprobar, ¿sí? Después, COP, que el otro es DORA, que acá está lo que yo les decía anteriormente, que las editoriales, por ejemplo, deben estar suscriptas, ¿sí? La Facultad de Exactas, por ejemplo, con la revista Ciencia y Tecnología está suscripta a COP, acá también la revista ABA está suscripta. Son ciertos requerimientos que las editoriales deben responder en cuanto a la originalidad, a la cuestión ética, los principios, sí, pero todo respondiendo a esta línea de acceso abierto, ¿sí? Acá, por ejemplo, solamente les hice una pequeña captura en esta parte de, obviamente que, ¿sí? Si nosotros utilizamos un buscador que nos hace la traducción, podemos ver todo esto en castellano, ¿sí? Todos los servicios son gratuitos, pero lo que tiene el Latindex es que también tiene ciertos criterios, ¿sí? En este caso tiene 58 criterios, hay que entrar al formulario, ¿sí? Y acá también tiene otro código de conducta que es OASPA, ¿sí? Y este código de conducta tiene que ver con esto que les decía, la cuestión de la membresía, los ciertos requerimientos de confidencialidad, de la publicación, originalidad y demás, ¿sí? Bueno, en DOA tenemos la revista de ciencia indexada, la revista de ciencia y tecnología, ABA y Visión de Futuro, ¿sí? Que pertenecen a la UNAM, a la Universidad Nacional de Misiones. Después el otro indicador es Dialnet, ¿sí? Dialnet tiene este entorno de visualización y acá en esta parte donde dice inclusión de contenido en Dialnet tiene para autor y editor, ¿sí? Esto al pertenecer a la Universidad Nacional de La Rioja también articula o trabaja de manera asociada con las bibliotecas, por eso los autores, por ejemplo, pueden incluir, ¿sí? Pueden incluir sus tesis, obviamente que deben identificarse y demás, y también trabajan
con la Fundación Dialnet. Esto es español, ¿sí? Entonces, y en cuanto a la incorporación de las revistas, hay una parte para editores. También hay que reunir ciertos requisitos y demás, ¿sí? Bueno, acá está lo que les decía, en DOA, estas son las 3 revistas, y cuando yo me posiciono y entro dentro de un título, visualizo esta información, ¿sí? Si entro a un autor, o a un título, ¿sí? Puedo ver los datos de la revista, todas las características generales, ¿sí? Y el pequeño resumen, ¿sí? Igual, de todas maneras, como consigna después tenemos una actividad. Bueno, acá entrando un poco en el contexto a nivel, digamos, nacional, está el CAICIT CONICET, ¿sí? El CAICIT es el Centro Argentino de Información Científica y Tecnológica, y el CONICET es el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, ¿sí? Entonces, este es el portal donde acá nosotros podemos hacer, como les dije anteriormente, acá entramos para gestionar el ISSN, ¿sí? Acá está el núcleo básico, también me lleva a la Tindex, o sea que desde el CAICIT nosotros podemos, si estamos interesados en que nuestra revista esté indexado desde el CAICIT, podemos hacer todo este trámite, y a su vez lo que hace, lo que tiene CAICIT es tener, digamos, un catálogo colectivo de revistas y una base de datos nacional, ¿sí? Y después también está otra base de datos que es Malena, del cual les voy a mencionar ahora. Con respecto a los niveles de jerarquización de índices y portal bibliográfico, el CAICIT CONICET en la resolución 2249 del año 14, lo que hace es, vieron que Julio les hablaba de los niveles de las revistas. Bueno, nosotros, el CAICIT lo que hace es también jerarquizar en distintos niveles estos índices y portales bibliográficos científicos. En el nivel 1, por ejemplo, se refiere a lo internacional, global y regional, que ahí está Web of Science, ICEI, Scopus, ERIC y los demás de excelencia, que son Cielo y CIRC, ¿sí? Esos están en el primer nivel, ¿sí? Después, a nivel internacional, después a nivel internacional y regional, por eso muchas veces tenemos que mirar un poco, si nosotros queremos que nuestra revista esté en el primer nivel, y bueno, vamos a mirar acá, a nivel global, ¿sí? Y después a nivel regional están todas las otras, ¿sí? Dentro de este grupo están, por ejemplo, Springer, Taylor, ¿sí? Acá está GSTOR, Redalit, Núcleo Básico, o sea que nuestra revista, si forma parte del Núcleo Básico, va a ser de un segundo nivel, ¿sí? Y va a ser de carácter internacional y regional. Después, las bases de datos referenciales bibliográficos y catálogos, o sea, acá por ahí también hay toda una cuestión técnica del campo, tanto de la investigación como de lo bibliotecológico, entender esta diferenciación de qué es una base de datos referencial, un catálogo o un índice, ¿sí? Pero no vamos a profundizar tanto, sino que en este tercer nivel, de las más conocidas por ahí están las bibliotecas virtuales, como por ejemplo Claxon, Portal Bits, Copérnico, ERIC, ¿sí? Esas son las bases de datos referenciales, ¿sí? Y Cielo lo que tiene, con esta resolución, el CONICET, por ejemplo, lo que tiene bien en claro es cuáles, digamos, son los requerimientos de calidad, ¿sí? Para que mi publicación integre el núcleo básico y a su vez también sea valorado en Cielo Argentina, ¿sí? Bueno, acá está la convocatoria del núcleo básico. Acá, por ejemplo, los requisitos
para ser evaluados son estos, ¿sí? Contar con un comité editorial, estar indizada en bases de datos internacionales, contener un alto porcentaje de artículos y notas breves, publicar mayoritariamente materiales de autores externos, ¿sí? Fíjense, o sea, son muy rigurosos, someter los artículos publicados a estricto arbitraje externo, ser reconocido por su trayectoria y liderazgo en su temática, contar con respaldo institucional, académico y profesional, ser editadas regularmente, respetar en su diseño y formato las normas editoriales, ¿sí? Dentro de lo que pide Latindex, ¿no? Contar con ISSN y cumplir con las normas internacionales, ¿sí? O sea que tenemos que reunir todos los requisitos para que también el núcleo básico nos considere. Acá está la resolución 1640, el formulario de presentación y la convocatoria abierta, que es esta, ¿sí? De las cuales el punto 2 es el que tenemos que mirar, y obviamente que después hay que rellenar otros formularios, ¿sí? Bueno, acá está esto del que les decía, que del núcleo básico. Núcleo básico lo que tiene es, sacó recientemente en el año 2019 unos nuevos criterios de calidad y pertenencia para la evaluación e incorporación, digamos, de las revistas o las publicaciones a este núcleo básico. Y acá hay algo muy importante que viene asociado con los repositorios digitales, ¿sí? Lo que hace el núcleo básico es, por ejemplo, que los criterios de calidad y pertenencia presentado al comité para evaluación, ¿sí? A este comité del CONICET, para evaluación e incorporación al núcleo básico, son criterios coincidentes con los nuevos lanzados por Latindex, ¿sí? O sea, bueno, ahí hay que ver el punto 23, y los trabajos, por ejemplo, de investigación, ensayo, estudio de casos clínicos originales deberán comprender el 80% del contenido. O sea, esos son, digamos, requerimientos, ¿sí? En los criterios básicos, el Latindex establece una relación de 40% con los artículos originales. O sea, todo eso tenemos que ver, ¿sí? Y también se deberá incluir para las revistas del núcleo básico la obligatoriedad de requerir los datos respaldatorios de las publicaciones y su depósito de acuerdo a la ley de repositorio. O sea que también hay que ajustarse a la ley de repositorio, que es la 26899, que se sanciona en el 2003 y se homologa en el 2016, ¿sí? O sea que también tenemos que conocer toda esa parte de repositorio. Y acá está Malena, que así a nivel, digamos, general, también es una base de datos que trabaja de manera articulada con la biblioteca en ciencia y tecnología que está dentro del CAICIT, y lo que hace es también responder a esta línea de acceso abierto a través de las 3D de Budapest, Berlín, Medesa, que son, digamos, como declaraciones o principios del acceso abierto, pero lo que hace Malena dentro del sistema es asignar distintos colores, ¿sí? Verde, azul, amarillo, blanco, a las revistas, y eso va a determinar qué tipo, digamos, de política de autoarchivo admite o categoriza de acuerdo a la publicación, ¿sí? Después, estos son otros índices y bases de datos, como por ejemplo, bueno, Red, ya les mencioné, Reddit, Biblat, NIAR, Web of Science y Scopus, ¿sí? Algunas de ellas son bases de datos referenciales de texto completo, ¿sí? Que pertenecen a la categoría 3. Bueno, después, en cuanto al impacto de las producciones y las publicaciones, ¿sí? que era, al principio les había comentado, en una revista de alto impacto, ver un poco algunos aspectos fundamentales, ¿sí? Cuando yo entro a Google Académico, Google Scholar, busco mi nombre, entro con mi nombre y puedo buscar solamente mi nombre, ¿sí? A través de mi perfil, ¿sí? O buscar, ver por artículos, ¿sí? Si yo tengo un usuario en Google Académico, me va a mostrar
en verde, o me va a subrayar en verde, este sería el título, esta es el editor, ¿sí? O donde cada mi publicación, y estas son las distintas versiones, ¿sí? Hay cuatro instituciones más que cosechan o donde está alojada, digamos, mi publicación, ¿sí? En este caso es CEDICI, ¿sí? El repositorio del CEDICI, memoria académica, las jornadas, y este es el agregado, ¿sí? En este caso, COR UK es el agregador, ¿sí? Bueno, acá me muestra el formato. Estos son distintos reportes. ¿Y qué es lo que hace Google Académica? Es rastrear las publicaciones académicas, si sean artículos, recortes, tesis, ¿sí? Preprint y demás. Y lo que hace Google Académico es que tiene un sistema de indexación que identifica contenido académico, determina los metadatos bibliográficos de cada elemento y agrupa todas las versiones de un elemento junto con sus metadatos en los resultados de la búsqueda. Mónica Westin es integrante de Google Scholar. Entonces, lo que hay es toda una cuestión con respecto también a los OJS, ¿sí? Que hace a que los metadatos sean interoperables y que puedan, digamos, ¿sí? Acá únicamente yo les muestro cómo se visualiza una vez que nosotros abrimos el artículo, cómo visualiza la publicación, ¿sí? Y abajo, a ver un poquito acá, y abajo muestra los artículos en Google Académico y la cantidad de versiones que son estas, ¿sí? Y de esta forma, bueno, comentarles que para el próximo encuentro, porque nosotros tenemos pensado hacer un próximo encuentro sincrónico donde vamos a conversar un poco este proceso de cursada desde ahora hasta el 28. Vamos a fijar todavía un día, no conversamos con Cristian, que es el responsable, pero trabajar un poco esta parte del perfil del investigador en ORCID, que también ORCID es un identificador abierto de investigador y colaborador, ¿sí? Algunos por ahí conocen, otros no. Yo particularmente soy como muy curiosa en este sentido y bueno, pude hacer la suscripción desde el 2014, inscripción más que nada, desde el 2014 existe, o sea, perdón, en el 2012 existe y después, bueno, se fue socializando. Esto también, o sea, estar suscrito en ORCID nos da ciertos beneficios, nos genera, primero, existe un número, nos proporciona un número de 16 dígitos que es compatible con la forma ISO, ¿sí? Y es abierto, es público, ahí podemos ver, se puede visualizar nuestro perfil como investigador, nuestra afiliación institucional, qué tipo de formación académica y profesional tenemos, dónde nos desempeñamos, y las aplicaciones que son interoperables con acá, con esto, por ejemplo. Journal of Neurosciences, Springer, ¿sí? Y después los servicios en línea que permite exportar e importar datos desde Scopus, Thomson Reuters, ¿sí? Biblioteca Británica, ¿sí? Bueno, y también acá está, ¿cómo es? Usan Wikipedia y Wikidata, ¿sí? También acá, como les decía, en todas nuestras publicaciones que nosotros tenemos indexadas en Redalytics también está asociada con el ORCID, ¿sí? Este es el sitio oficial, después pueden entrar y se pueden registrar, ¿sí? Acá tenemos para los investigadores y para las organizaciones, acá hacemos el registro, ¿sí? Entramos y es interoperable, hace, digamos, todas nuestras publicaciones, hace a que esto sea, digamos, interoperable. Es gratuito, no tenemos que abonar nada, está todo en inglés, ¿sí? O sea que tenemos que familiarizarnos con el idioma, y para el próximo encuentro sincrónico que tenemos pensado,
más que nada abordar esto y conversar en función a toda esta cuestión bueno, que Julio les planteó en cuanto a lo teórico, a toda esta cuestión básica, previa que tenemos que conocer en cuanto a las revistas científicas, y bueno, y conmigo toda esta parte del circuito editorial, de la calidad editorial, de la indexación, cuáles son las bases de datos o portales o directorios importantes y necesarios para adherirnos y para compartir publicaciones que sean interoperables, ¿sí?, con estos sistemas o con los protocolos establecidos. Entonces, ¿qué es lo que queremos lograr en el próximo encuentro? Entender un poco esto de la visibilidad del impacto de las producciones científicas para que cuando ustedes transiten la unidad o el módulo 3, ya tengan como un conocimiento previo, ¿sí? Y después, bueno, con el equipo siguiente van a trabajar, ¿sí?, los distintos perfiles de investigador, el tema de los repositorios, ¿sí? Y bueno, también que podamos tener nuestro perfil en Google Academy. Yo puedo dar fe de que más de uno de los presentes hoy debe tener publicaciones que tal vez no tiene idea cómo, digamos, hacerlo visible y puede utilizar, digamos, alguna de estas vías, ¿sí?, o estos canales. Bueno, y de esta manera damos por finalizado este módulo o este encuentro, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias a ustedes. Voy a dejar de compartir la pantalla, ¿sí? Bueno, muchas gracias gracias. por escuchar. Si hay alguna Muchas gracias por estar también todos. Gracias, sí, Max. de todas maneras hay una consigna. ¿Sí? ¿Querías decir algo más? Sí. No, yo quería... No, solamente comentarles que tenemos ¿sí? ¿Sí? ¿Qué decías, Máxima? Decirles que tenemos habilitado el foro con 2 preguntas. Ahí pueden, digamos, participar, interactuar, intervenir entre ustedes. Y la consigna es elegir una revista e identificar las distintas secciones, las partes, y a su vez también ver si están indexadas o no en algunos de los directorios o bases de datos. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Máxima. Muchas gracias, Julio, y a todos los que estuvieron participando. Gracias a ustedes. Muy buenos los expositores. Sí. Buenos los expositores. Gracias, Sí. Luis. Muy bueno, muchas gracias. Claro. Que su plataforma funcionó con lluvia, rayos y centella. Aquí. Buenísimo, me alegro mucho. Sí, bueno, igual nos seguimos contactando día a día, ¿no es cierto? Y sacándonos las dudas. Quedaron algunas preguntas, pero justamente los que hicieron las preguntas se retiraron, así que bueno, supongo que vamos a seguir respondiendo a ¿Podemos través guardar de las preguntas? Sí. Se pueden descargar las preguntas, me parece, ¿no? ¿Sí? Y sí, se guarda el chat de Zoom. Bueno, está perfecto. Bueno, nos despedimos entonces. Adiós, muchas gracias. Chao, chao. Hasta luego, nos vemos, gracias. Saludos a todos. Chao, chao. Chao, Ru, nos vemos. Buen fin de... Chao, Marlene. Chao, chao. Chao, Nos todos. vemos, nos hablamos. Chao. Chao, chao.